Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud y Sociedad. Este espacio que cada semana les proponemos para encontrarnos y reflexionar sobre las cosas que nos pasan. Les recuerdo que nos pueden encontrar en las redes, por ahí también podemos seguir comunicándonos, interactuando y estamos muy atentos a las propuestas que tengan para realizarnos y temáticas que les interesen que abordemos en este espacio. Hoy, y también a propuesta de un televidente, vamos a hablar de producción y trabajo. Generalmente en nuestro programa abordamos el tema del trabajo en clave central porque consideramos que los trabajadores son la fuerza necesaria, la energía que da posibilidades al crecimiento y al desarrollo de cualquier sociedad. Nos pidieron que abordemos el tema también incorporando la mirada de los empresarios. Y para hablar de los empresarios, convocamos a Marcelo Fernández. Él es empresario, presidente de la CEGERA, que es la Confederación Empresaria de la República Argentina. La CEGERA reúne a pymes, pequeña y mediana empresa, de los distintos rubros de producción de nuestro país, que son numerosísimas y que agregan valor a la materia prima, que sostienen el mercado interno y que son fundamentales también a la hora de exportar y de generar divisas. ¿Cuál es el rol de los empresarios en la construcción de un país en esto de la alianza de producción y trabajo? Abordamos este tema con Marcelo Fernández. Lo escuchamos. El rol nuestro es fundamental. Creo que nosotros también tenemos que participar activamente porque se está discutiendo, creo que claramente, dos modelos de país. Lo vivimos a lo largo de los últimos, te diría, casi 35 años, los dos modelos de país. Un modelo de país de productos primarios, digamos, de primarizar la economía, de exportar nuestros productos, materias primas prácticamente vírgenes sin agregarle valor, y tener una apertura económica para comerciar con el mundo y ser libres de cualquier traba comercial para que quien quiera vendernos nos pueda vender y nosotros le podamos comprar alegremente. Con lo cual esto ya está comprobado, destruye la industria, deja empresas sin funcionar y con lo cual deja trabajadores, manda más gente a la pobreza. Y claro, uno me podrá decir, sí, pero tampoco es que le está yendo muy bien. Sí, es verdad, no estamos en el mejor de los mundos en este proyecto, pero piensa en la producción y el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que busca una salida en cuanto a ayudar a la gente y volver a la senda del crecimiento y el desarrollo a través de la producción y el trabajo, y no como nos vivimos antes, a través de lo económico y financiero. Han ganado batallas. La dialéctica económica y financiera es lo que hablamos permanentemente, por eso hablamos del tipo de cambio, el déficit comercial, el déficit fiscal, el LIC, LEVAC. Cualquier chico de colegio habla de esto y no habla de producción y trabajo. Entonces me parece que es el momento justamente de dar esta batalla, de no fijarnos tanto en los candidatos, si nos gustan o no nos gustan, sino realmente ver cuál es el modelo de país que queremos y quién lo puede interpretar mejor a lo largo de su historia política. Esto es lo que más estamos haciendo, Laura, estamos discutiendo. Tratamos de hacerle entender a los empresarios y a los trabajadores cuál es nuestro rol en este momento. Sería bueno que nosotros tengamos de repente funcionarios o gente que hayamos formado nosotros que esté en la función pública. Esto no es así. El funcionario es técnico, estudió en una universidad, se preparó, pero para otra cuestión, no para la diaria. Y vos tenés 600.000 empresas en este país de 24 cadenas de valor, Laura. Vos te imaginás lo complejo que es nuestra producción, aparte de las materias primas y los productos primarios. Entonces vos tenés que ver cómo haces para entender esto que le pasa al empresario, que generalmente quiere los problemas resueltos para mañana, no para el mes que viene. Entonces,
Yo creo que nosotros de la manera que tenemos ahora es militando, y como te dije, tenemos que dar una batalla muy fuerte, como lo ha hecho otros países, por ejemplo Brasil. ¿Vos te imaginás Brasil con una tasa de interés del 2%, 3% anual? Ni se habla de la economía, ni de las finanzas, o de la tasa de interés, no se habla. ¿Por qué? Porque el brasilero, y no me quiero ir a otros países, mirá, te lo digo uno vecino, piensa solamente en producir y trabajar, y el real no es una cosa que tenga que guardar como ahorro, porque realmente el real, el mes que viene, es el real, y sigue siendo el real. ¿Por qué? Porque no tiene tasas de interés, porque no tiene inflación, porque no tiene necesidades mayores, entonces lo mueve. El real lo tengo yo, mañana lo tenés vos, pasado lo tiene alguien familiar tuyo, ese familiar tuyo se lo devuelve a otro y capaz que después me vuelve a mí. ¿Me explico? Porque, por lo que produzco. Entonces no se queda quieto. Hoy la Argentina tiene muchos pesos, pero muchos de ellos están en el sistema financiero, generando tasas de interés impagables, tanto para créditos como yo digo, no sé cómo hacen los bancos, salvo que encuentren muchos clientes para prestarle, con las tasas que están pagando los plazos fijos, están pagando el 100%. Es una locura. Entonces digo, es mucho más conveniente justamente guardar ese dinero, que el dinero que vos tengas y ponerlo a trabajar en una financiera, en un banco, que ponerte a producir. La utilidad es muchísimo mayor. No hay empresario en la Argentina que pueda ganar un 8 o 9% mensual como lo gana si lo especula. Entonces digo, tenemos que dar esa batalla, tenemos que entender que un país grande no se hace desde las finanzas y desde la economía, sino que se hace de la producción del trabajo. Y por eso digo, siempre cito y lo hago irónicamente, y aprovecho el espacio que me das, Laura, con Canal 10, siempre digo que alguien que no entendía mucho de política, que no tuvo mucho injerencia en nuestra historia, se llamaba Juan Domingo Perón, decide que alguien que no tenía terminada su primaria, que no tenía ningún conocimiento de estos temas, darle el Ministerio de Economía y ponerlo como condición sine qua non para volver al país que Helvar fuera ministro de Economía. ¿Sabes por qué? Porque Perón entendía que Helvar de lo único que le iba a hablar era de producción de trabajo, porque de economía y finanzas no entendía un pito. Entonces, el país se iba a estar abocado a producir y trabajar y no tenía un ministro de Economía que estaría pensando en la finanza, la deuda externa, ir a pedir plata al fondo, préstamos internacionales, timba, ¿sí? Los bancos. Entonces, puso a una persona, Perón, que él, lo representaba a él, pero que básicamente iba a hablar, la economía iba a ser para la producción del trabajo, y no como nos ocurrió en los últimos años, que la mayoría de los economistas, algunos con muy buenas intenciones, pero que han manejado justamente los destinos productivos del país, por su formación, por su estudio, por su capacitación, te hablan de economía y finanzas. ¿Por qué? Porque producción y trabajo nunca estuvieron en ese mundo. Nos parece central la propuesta que tiene Marcelo Fernández de desde dónde los empresarios deben aportar una mirada objetiva, pero aparte una mirada propositiva frente al modelo de país en el que queremos vivir, en tiempos justamente donde la producción y el trabajo están ninguneadas y parece que es más importante el capital financiero, y lo ponen en clave de centralidad, cuando en realidad el capital financiero lo único que hace es generar corrupción y especulación. Así que la propuesta de la CEJERA nos parece interesantísimo, tan interesante que en el próximo bloque vamos a seguir dialogando con ellos. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tengo una propuesta súper interesante para ustedes. Carnes Vikingo, la mejor carne de las Sierras Chicas. Si vas por la E53, una parada obligada. Seguimos en Principio Activo, Salud y Sociedad. En el segundo bloque seguimos hablando con Marcelo Fernández porque nos parece que es fundamental recuperar la centralidad de la producción y el trabajo en el discurso no solamente político, ideológico, sino también de la sociedad. La Argentina tiene un pasado histórico industrial maravilloso. Fabricamos el rastrojero, fabricamos motos, fabricamos camiones, fabricamos aviones, fabricamos industrias. Justamente esa capacidad y esa potencia es
lo que con la dictadura quisieron aniquilar, pudieron en gran parte. La recuperación es más lenta, pero también tiene que ser segura y ese tiene que ser el objetivo de empresarios como Marcelo Fernández que entrevistamos y trabajadores organizados también. Seguimos avanzando en este rol fundamental de cómo pensar un país en clave de producción y trabajo. Es fundamental recuperar la centralidad de la producción y del trabajo para recuperar la identidad nacional, para recuperar la soberanía política, económica, para construir desde esa producción y trabajo la justicia social real, que es la del poder adquisitivo de los salarios y no la de los planes. ¿Cuáles serían las propuestas que tendrían una lógica de pensamiento económico helvariano, para ponerle un nombre, para este momento? ¿Cómo recuperamos a Helvar en un plan que pudiéramos implementar hoy? Mira, Laura, parece como que lo hubieras sabido. Nosotros estamos, que te lo voy a hacer llegar, creo que te lo mandé, el plan trienal. O sea, es que el plan trienal es una obra maestra. Por suerte conseguimos imprimirlo como libro y la editorial nos dio al costo y lo estamos vendiendo para que lo puedan tener. Algunos lo estamos regalando, nos hacemos cargo como Cejera, porque vos tenés un plan de gobierno ahí que paradójicamente, y mirá lo que es nuestra historia, ¿no? Porque cuando me tocó ahora hablar en el 70 aniversario de la creación de la CGE, que fue el 16 de agosto del 53, se cumplieron 70 años de la creación de la entidad, y yo decía que la historia de la CGE era la misma que la Argentina. Momentos de éxtasis, momentos de brillo, momentos opacos, momentos de ostracismo, momentos de persecución, momentos de violencia, momentos de desaparición. Entonces digo, a ver, tanto de la entidad como de sus dirigentes, ¿no? Entonces vivió todo lo que vivió la Argentina, la CGE. No todo el mundo puede decir lo mismo, no todas las entidades pueden decir lo mismo, y no todos las ONG del país pueden decir lo mismo. Pero digo, justamente, y mirá qué paradoja, parece que el número 3, Helvar, si iba al casino, lo tenía como elegido, porque en el 73 hizo el Pacto Social y el Plan Trienal. Se cumplen 50 años. Y si vos ves esta obra maestra, que como te decía, paradójicamente, está firmado en el acta compromiso, por eso es muy importante leerlo y discutirlo y debatirlo en la vorágine que estamos viviendo, porque está firmado por ejemplo, por la sociedad rural, está firmado, por ejemplo, en aquel momento por la Unión Cívica Radical, el Plan Trienal. Es decir, muchos ONG, por citarte dos emblemáticas, que no estaban ni en el gobierno, ni en la ideología del peronismo, ni querían estar cerca, firman el acta compromiso del plan trienal que les propone Helvar porque se dan cuenta que es un proyecto de país y se dan cuenta que iba a ser una política de Estado. Y no nos olvidemos que justamente para terminar con esa Argentina grande, los grandes grupos económicos apoyados por intereses del exterior, ¿qué hacen? Justamente tenemos la desgracia que se nos muere Perón el 1 de julio y al morir Perón, a Helvar se le va el 62% de los votos que le daban el aval para llevar el proyecto político del plan trienal que tocaba muchos intereses económicos y desarrollaba casi a todo el país en su conjunto igualitariamente. Esto vos sabés que a los grandes grupos no les gusta. Entonces, perfecto. ¿Qué pasa? Al morir Perón, se le cae a Helvar, entonces se quiere ir del gobierno porque se da cuenta que su plan sin gobierno no da resultado. ¿Qué pasa? Se va y viene Isabel Martín, le pide por favor que se quede, porque Perón le había pedido que nunca se separe Helvar. En octubre del 74 se va. Y ahí vienen 8 meses, casi 9, de Gómez Morales, que quedó en la historia que nadie se acuerda, para preparar todo lo que fue el Rodrigazo y después la venida de los militares de Martínez de Hoz. ¿Y qué te dicen cuando critican el plan Helvar de desarrollo, de inflación cero, control de precios, distribución de la riqueza 50 y 50, entre el capital y el trabajo, un mercado interno desarrollado, pymes industriales exportando? ¿Qué te dicen? No, después del plan Helvar vino Rodrigo. Perdón, no nos olvidemos de los 8 meses de Gómez Morales que preparó todo y que Rodrigo justamente era afín a las ideas que tenía López Rega, como lo era Gómez Morales, no de Helvar. Digo, para remarcar, porque muchos, por ahí algún televidente recordando, dice, no, pero de Helvar nos fuimos a la hiperinflación de Rodrigo. Mentira. Y hay que desmentirlo, porque la historia lo dice, no lo dice Marcelo Fernández. Muy bien. Entonces vos me preguntás, ¿cómo hacemos? Tomando ese libro, Laura, ayornándolo a los tiempos de hoy. ¿Vos podés creer que en el plan trienal
y lo hablé con un alto funcionario del gobierno, me dijo que leyéndolo hay obras públicas que no hicimos, estratégicas. Bueno, entonces mirá si nos sentamos y decimos, señores, tenemos una obra maestra, acá hay un plan de gobierno que encima desarrolla el campo, no es que piensa en algunos sí, otros no. Por eso te remarco, y perdóname que sea reiterativo, lo firma la sociedad rural, porque había un claro pensamiento de desarrollo para el campo como sector estratégico. Claro. Entonces, de un gobierno de peronista que siempre se llevaron a las patadas, viene un tipo y les propone esto, ellos no les quedó más remedio que firmar. Bueno, nosotros tenemos 3 o 4 propuestas de Cejera muy claras que las queremos llevar adelante y las venimos sosteniendo que son fundamentales. Una es la capacitación de la gente desocupada cobrando planes en oficios, no en trabajos que son necesarios, pero trabajos que son muy fáciles de aprender. Hoy no hay nadie que sepa los oficios de la industria que esté fuera del mercado laboral, con lo cual es urgente que le encontremos la vuelta para que la gente de los planes y que las industrias abran sus puertas y la capacitación obviamente sea en planta y no de a uno, sino de grupos. Y que después los empresarios elijan con quién se quedar, pero los otros quedaron capacitados para el día de mañana poder ir a otra empresa o a esta misma que lo tomes más adelante. Se quedará con los 2 o 3 mejores, pero los 5 o 6 que capacitó quedaron con un certificado y pueden ir a otro lugar o un emprendimiento personal o en un futuro, si levantamos la producción del trabajo, a la misma empresa que lo formó. Eso por un lado. Por el otro, empezar a armar, queremos exportar más, las comercializadoras de productos argentinos en el exterior. Si no tenemos importador directo, armemos los supermercados, los empresarios asociados, juntamente con el Estado, que nos ayuden y estar en los mercados internos. Por ejemplo, el brasilero, 220 millones de habitantes Brasil, con 240.000 millones de dólares por año que compra fuera de lo que le cobra a la Argentina. El 70% de lo que compra en el mundo lo hacemos acá. Sin embargo, no estamos allá en el mercado interno. Esperamos que un importador bueno y lindo nos venga a comprar y si no nos compra, no vendemos. Mentira. Si nos ponemos en el mercado interno, podemos competir con el importador de ese país. Y esto replicarlo al mundo. ¿Sí? Mirá si no tenemos posibilidad de exportación. Y después, bueno, estamos trabajando también muy fuerte en la inserción del empresariado en la discusión política, porque si el empresario está en la política, no se va nadie, ningún gobierno se va a poder apartar, porque nosotros, como te dije, somos 600.000 empresas y hay 5 o 6 millones de trabajadores, con lo cual mejor política en la empresa con los trabajadores y sus familias no la puede hacer nadie que no seamos nosotros. Después lo podrá hacer otro. Nosotros todos los días podemos hacer política y lo tenemos 9 horas o 10 en nuestras plantas. Lo que pasa es que nos gusta mirar para otro lado y esperar que otro decida por nosotros. Por eso remarco que como sociedad tenemos que dar una gran discusión para convertirnos en factor de poder como sociedad, cada uno lo suyo, también en la educación, en la justicia, pero yo hablo de lo que sé, de producción y trabajo. Por eso no me quiero meter en otros temas. Digo, para que la Argentina tenga producción y trabajo, nosotros necesitamos estar inmiscuidos juntamente con el movimiento obrero organizado en las decisiones, y no hablo de listas solamente, sino de factor político. Esto es lo que debemos lograr y esto es lo que pasa en otros países y todavía en la Argentina, me parece, estamos muy lejos de conseguirlo. Por eso estamos trabajando en eso, Laura. Sacar de la centralidad de la especulación y poner en el centro el trabajo y la producción es la clave para salir adelante como país, como patria y con inclusión y ampliación de derechos. Coincidimos plenamente con Marcelo Fernández. Fin del segundo bloque, en el próximo Reflexiones. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba.
junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Luz y Fuerza de Córdoba, pasado y presente de lucha en defensa del patrimonio energético y la dignidad del trabajo. Gabriel Suárez, secretario general. A riesgo de ser reiterativas en este espacio final, nuevamente les proponemos hablar de democracia a 40 años de la recuperación de la democracia. Y nos parece central porque el programa de hoy fue dedicado a producción y trabajo, que a nuestra manera de ver es el camino seguro que debemos transitar para recuperar la soberanía económica y la justicia social, que muchas veces quedan en conceptos medio abstractos, pero que tienen que ver con la posibilidad de cada argentino y de cada argentina de vivir dignamente con el esfuerzo y con su trabajo. Hoy asistimos a la degradación del salario y a la incapacidad del acceso a muchos de los derechos que nuestra Constitución enumera. Eso no tiene que ser una excusa para querer detonar el país. Nuestra Constitución, que es muy defectuosa y que no es la mejor que hemos tenido, porque la Constitución que se proclamó en 1949 fue mucho más profunda en derechos y en garantías de los trabajadores, pero esta es la que tenemos y esta es la que tenemos que defender. En esta, la paz, el resguardo de la unidad nacional, los derechos son centrales. Defender la Constitución, defender el país, muchas veces parecen palabras vacías cuando llegamos a la puerta de un hospital y no hay turnos, cuando no conseguimos matricular a los chicos en la escuela, cuando el salario no nos alcanza o cuando no podemos ser un trabajador registrado. Todos esos problemas de esta democracia son reales. ¿Cómo salimos de este atolladero? Muchos creen, y creo que legítimamente, que la única forma es prenderle fuego. Prenderle fuego, que se derrumbe todo lo que está porque no sirve y que construyamos desde cero. Eso no es posible ni viable porque los que lo proponen centralmente, primero que no quieren construir desde cero y que tienen un proyecto un poco más escabroso, vinculado a los sectores especuladores. Esos que en este programa hablábamos que son los que generan corrupción y los que les interesa muy poco los derechos y el trabajo. Muchos creen que la meritocracia nos va a salvar y yo les cuento que la meritocracia es muy importante. Todo el esfuerzo que individualmente pongamos en conseguir nuestros objetivos es central, pero si no hay una sociedad que te acompaña es difícil. Es como aquel muchacho que quiere ser médico, es mucho más fácil si su mamá lo ayuda, si hay una universidad donde no tiene que pagar y no necesita trabajar para poder asistir. O sea, el entorno, la sociedad, también la familia, son centrales para poder avanzar en lo individual y en lo social. Por eso, en tiempos de convulsión, donde nos ofrecen desguazar el Estado, y con eso a todos los que lo formamos parte, porque el Estado somos todos, les propongo que reflexionemos sobre cómo podemos profundizar la democracia en lugar de prenderle fuego. Una de las tareas es justamente trabajar, organizarnos y participar para que nuestra voz como trabajadores tenga la potencia de orientar los destinos de la patria. Siempre desde el amor al prójimo y siempre desde esta voluntad de saltar la grieta y no de hundirnos más en ella. Una ardua tarea que es fundamental que transitemos juntos.